En Estado Nacional Prime, esta noche tenemos el honor de estar con el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo. Fernando, canciller, muchas gracias por esta entrevista y partamos preguntando por su relación con Chile. Usted ha venido a Chile, conoce Santiago, ¿y cuándo fue la última vez que estuvo por acá? Bueno, Valentina, un placer en principio estar con usted acá y a través de las cámaras con toda la población chilena. Es realmente un grato honor estar acá. La última vez que estuve acá fue en 2023. Tuve el honor de participar como invitado panelista en el Congreso del Futuro. Y realmente fue una experiencia espectacular. Vine antes con frecuencia, pero mi última visita fue el 2023 en otro rol, naturalmente, no como canciller. ¿Qué temas lo habían traído a Chile aparte del Congreso del Futuro? Bueno, temas laborales sobre todo, ¿no? Mi pasado en el mundo de la estadística, en el trabajo en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, varios temas que trabajamos de manera colaborativa con estos institutos de estadística, con el sistema de las Naciones Unidas, pero también temas personales, familiares, ¿no? Porque he tenido una relación personal muy estrecha también con Chile. Y ahora lo trae un tema que puede llegar a ser histórico, que es esta idea o esta intención de restablecer las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia. ¿Qué situación, qué contexto se está dando para impulsar esta idea? Bueno, primero hay que reconocer que hay un contexto histórico, el conjunto de hitos que han transitado diferentes gobiernos y cancilleres para poder acercar las relaciones diplomáticas entre ambos países. Es algo que ha ido cimentando, ha ido sembrando un camino que hoy en día en muchos sentidos podemos cosechar, ¿no? Naturalmente esto depende y demanda voluntades expresas de los gobiernos y en ese sentido el último tiempo hemos trabajado en una agenda de un conjunto de temas que han ido mostrando que hay muchos contenidos comunes en materia comercial, en materia migratoria, en materia de seguridad, pero sobre todo por un tema fundamental. Bolivianos y chilenos tenemos mucho en común y tenemos población en frontera que demanda y necesita una acción coordinada y colaborativa. Es hoy la agenda de la geopolítica y la geoeconomía. Podemos hablar de multiplicidad de temas. Ahora, estamos conscientes también que se abre un espacio muy oportuno. Hemos tenido una conversación muy interesante en el momento en el que el presidente Paz felicita al nuevo presidente Kast. Se plantean voluntades para poder trabajar en una agenda que define una ruta crítica, con ese horizonte común. En ello no hay que desconocer esa gran muestra de amistad, de cercanía que dio el presidente Boric cuando asistió a la posición del presidente Rodrigo Paz. Entonces son múltiples las señales que dan cuenta de un escenario auspicioso, Valentina. O sea, el escenario parece favorable, pero ¿qué condiciones se tendrían que dar para que se concrete este restablecimiento de las relaciones diplomáticas? Primero hay que entender que hay reivindicaciones históricas como la boliviana alrededor del mar, que naturalmente son aspectos que marcan la relación, pero que no pueden constituirse en un ancla. A contramano hay muchos otros aspectos que yo mencionaba al inicio que deben ser contenido de este camino que podamos ir sembrando a partir de la disciplina de la construcción de los acuerdos, ¿no? Ahora, obviamente, ¿de qué depende? Depende de la identificación de una agenda que ponga en común los intereses mutuos. Creo que en esto ha sido muy vocal el gobierno chileno y lo queremos agradecer en la perspectiva de cuáles son los beneficios mutuos de un restablecimiento de relaciones diplomáticas en materia comercial, en materia social, en materia migratoria, de seguridad, económica, etc. Ya vamos a ir a los beneficios, pero quiero quedarme en la reivindicación marítima, que para Bolivia es tan importante. ¿Cómo tendría que darse la reivindicación marítima en el contexto de restablecer las relaciones diplomáticas? ¿Cómo tendrían que conversar esos dos puntos? Creo que tenemos que recuperar los temas que se han tratado en el pasado y los contenidos y alcances. Hace muy corto plazo ha habido ya una acción dirimidora, por decirlo de alguna manera. Ahí tenemos que evaluar eso ambos países para poder ver más allá de lo que se ha tratado en ese momento histórico hace un par de años, cuáles son los contenidos de la acción que puede convocar a ambos países ahora a plantear de manera voluntaria en algún sentido, pero también en el marco de los intereses que ambos países tenemos que representar una agenda común. Yo no me animaría a adelantar los contenidos de un diálogo nuevo sobre la reivindicación marítima, porque creo que eso corresponde a un diálogo primero entre mandatarios de alto nivel, que luego pueda plantear las rutas que nosotros, los cancilleres, podamos seguir para restablecer el tratamiento de ese tema. Canciller, pero igual insisto en este tema porque tuvimos un fallo de la Corte Internacional de la Haya sobre la reivindicación marítima boliviana. Entonces, ¿cómo se puede seguir conversando con un fallo que
con un proceso que ya pasó en tribunales internacionales. Porque se han tratado temas en base a los argumentos que se propusieron que no han agotado totalmente la discusión en muchas otras materias. Entonces, a eso me refiero cuando digo hay que revisar esos contenidos para poder ver cuál es la materia que nos permitiría avanzar en ese diálogo. Ahora, ese es un tema de entrampe. Yo siento que es importante hablarlo, naturalmente, pero el pasado nos ha enseñado que cuando hablamos en la parte chilena y en la parte boliviana, siempre queremos autoconducirnos a ese punto. Y es como que si hubiera una intención explícita para trabar cualquier tipo de diálogo en esta perspectiva. Si el punto número uno de nuestro diálogo va a ser la reivindicación marítima, bueno, pues no vamos a poder hablar de nada más. La propuesta concreta que nosotros hemos ido conversando con el gobierno chileno es, muy bien, esto es un tema que hay que tratar, no lo estamos eliminando de la agenda, pero avancemos en los otros temas en los que sí necesitamos avanzar de manera clara. Y conforme vayamos construyendo esta disciplina de acuerdo, de pronto vamos a encontrar aspectos que pueden llevarnos a concretar una discusión en esta materia. Pero esto de trabajar en la forma tradicional, la agenda de los 7 puntos, y cuando llega al punto marítimo, se traba todo. Esto de, no, el primer punto entonces es la reivindicación marítima, etcétera, etcétera, creo que nos aleja de un contexto que podríamos más bien nosotros cambiar. El rol de la política es ese, es construir nuevas realidades, es plantear desde otras perspectivas lo que antes no se pudo alcanzar. Si nos desafiamos a hacerlo de esa manera, tal vez encontremos un nuevo camino. O sea, no quieren que sea, por ponerlo de alguna manera, una piedra de tope, la reivindicación marítima. Creo que los dos países hemos aprendido ya que este no debería ser el camino, porque se ha intentado varias veces que ese sea el punto de entrada. Y más bien se ha convertido en la puerta de salida, en el dique de contención de cualquier posible acuerdo hacia adelante cuando tenemos un sinfín de temas que nos llevan a entender que necesitamos un diálogo, pero que además no es que hay que restablecerlo. Venimos coordinando acciones. Hoy en día hemos tenido una noticia espectacular. El Senado chileno ha aprobado la homologación de licencias, por ejemplo. ¿Ha estado condicionado esto a la discusión marítima? No. Hemos hablado de acuerdos en materia económica y comercial. ¿Ha estado condicionado esto al tema de la reivindicación marítima? No. Tenemos población en frontera que necesita que atendamos su estado migratorio para que puedan aportar aquí a la agricultura chilena. No tenemos un estigma como tienen a veces otras poblaciones migrantes. Entonces, pero esto tampoco está condicionado a la demanda marítima. Es decir, este esfuerzo reiterado de llevar toda la temática de la conversación entre ambos países siempre a la agenda marítima pareciera en un sentido que incluso es intencional en la perspectiva de trabar cualquier tipo de diálogo. Y creo que hay que salir justamente de esta dinámica. Y en cuanto a lo último sobre la reivindicación marítima, ¿qué es importante para Bolivia en ese punto? Bueno, en Bolivia es importante primero recuperar los aspectos que en la historia se han ido planteando en diferentes acuerdos, 1904 y otras discusiones en los 90, que parecían mostrar una salida. Obviamente esto ha demandado siempre la voluntad expresa de los mandatarios. Entonces, para Bolivia es importante una discusión naturalmente respetuosa, sólida, que en algún sentido no solamente sea reivindicativa simbólicamente, ¿no?, sino también que alcance la materialidad en este tema. Entonces, esto puede tener muchos contenidos por dentro, desde comerciales, migratorios, de seguridad, que a veces se han reducido a tiene que haber una presencia soberana en una costa, ¿no? Hay otros mecanismos ahora que hay que trabajar en esa perspectiva. Volvamos al restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Usted me decía, acá hay beneficios para Chile, hay beneficios para Bolivia. ¿Cuáles serían los beneficios para Bolivia, por ejemplo? Bueno, en principio nosotros entendemos que nuestra vocación minera, con la decisión global de ir por energías limpias y la transición energética, se va a reactivar de manera sustantiva. Es decir, esto de las tierras raras, los minerales críticos, que van a ser parte del comercio internacional, van a redefinir los contenidos de nuestra balanza comercial, también nuestra balanza de pagos, y obviamente se necesitan puertos para la exportación. En ello, naturalmente, necesitamos alianzas. Ahora, se pueden hacer con Chile, se pueden hacer con otros mecanismos que hay en la región. Es un beneficio mutuo. Es decir, es muy difícil, y por eso planteo esto como un ejemplo, hablar de solamente beneficios para Bolivia sin entender que hay beneficios mutuos. Entonces, en esto creo que estamos en un escenario de ganar-ganar. Este es un tema fundamental. El otro tema es la reactivación económica alrededor de materias como, por ejemplo, innovaciones tecnológicas. Obviamente, esto tiene que entrar por un puerto, ¿no? Si vamos a desarrollar en Bolivia esto que ya hemos venido trabajando en esta temprana etapa de la administración del presidente Paz, como, por ejemplo, instalar polos tecnológicos de la mano de la presencia de importantes empresas de tecnología en Bolivia que ya están empezando a trabajar con nosotros, pero eso también necesita un puerto de entrada, eso también necesita una articulación, y esto puede venir en beneficio de ambos países. Todo lo que se tiene acá en agricultura. Nosotros queremos reactivar también un mercado laboral para un país que tiene un 86% de economía informal.
o de un mercado laboral informal del 83% como Bolivia, eso también representa una posibilidad de poder generar beneficios mutuos tanto para Chile como para Bolivia. Entonces, el identificar solo beneficios para Bolivia sin entender que hay beneficios mutuos, creo que es muy limitante, pero no es realista tampoco. No se le iba a preguntar por los beneficios también para Chile, pero acá en esta respuesta ya me los dio. Veo que en el trasfondo hay una reactivación económica, una búsqueda de un impulso a lo económico también en esta reactivación de las relaciones diplomáticas, canciller. Naturalmente, las políticas que hemos tomado a corto plazo en Bolivia para la estabilización económica, para sanar nuestra economía, que viene de la mano en una primera etapa del garantizar reabastecimiento de combustible, nos está dando cuenta que, por ejemplo, el volumen de combustible que vamos a necesitar es mucho mayor. Ahí habrá que entrar a ver otras alternativas de cómo mejoramos, por ejemplo, el tema del abastecimiento, el tema del transporte, el tema de la capacidad portuaria en Arica para atender el incremento que queremos nosotros provocar del comercio boliviano, de las exportaciones. Pero también hay un tema fundamental ahí, ¿no? Y es el tema de, por ejemplo, la participación de bolivianos en la agricultura en Chile, estacional, pero fundamental e importante, o las temáticas que se están discutiendo, como por ejemplo el cambio en el estatus migratorio, ¿no? Entonces, hay muchas temáticas que tienen que ver con lo económico, sí, fundamentalmente, que tienen una dimensión humana que no hay que desconocer, pero también hay otra agenda muy importante, la agenda relacionada al tema de seguridad, al crimen organizado. Creo que ni Bolivia, ni Chile, ni Perú, ni Argentina, etcétera, podemos caminar solos si queremos realmente resultados sustantivos en esta materia. Eso solo ya demanda una acción colaborativa y sinérgica. Y justamente quería ir al tema de las fronteras y un tema que está vinculado, no es lo mismo, pero muchas veces está vinculado a la seguridad o el tema de las fronteras. Es el corredor humanitario. Acá el presidente electo, José Antonio Kast, ha manifestado su intención, ha tratado de impulsar la idea de un corredor humanitario y ha tenido diálogos a nivel regional. ¿Cómo ve Bolivia esta idea de un corredor humanitario? Creemos que todavía hay que ver en el trasfondo cómo se piensa operar esta acción, cuáles son los requerimientos que se tiene de colaboración. Estamos dispuestos a analizar cualquier tipo de escenario que pueda brindar realmente esta focalización en atender los flujos migratorios, respetando los derechos y garantizando aspectos que a veces no tomamos en cuenta. Creemos que la política humanitaria tiene que rehumanizarse en muchos países, ¿no? Incluido Bolivia, naturalmente. Por ejemplo, hemos tenido un flujo migratorio importante de venezolanos en varios países, ¿no? 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela, con tratamientos diferenciados. Y esto es algo que hay que poner sobre la mesa. ¿Y le parece una buena idea el corredor humanitario? Como le digo, quisiéramos conocer más los detalles, porque esto se ha ofrecido en campaña por el presidente Kast, se ha planteado de manera muy general, pero necesitamos ver los detalles. Y esto es un tema que entiendo que el presidente ha conversado ya en el Perú, ha conversado con otros países. Estamos atentos a la conversación que podamos sostener como Bolivia en esta materia. ¿Han tenido algún tipo de diálogo, justamente le pregunto por este mismo tema, con el equipo del presidente electo José Antonio Kast? Efectivamente, el presidente Rodrigo Paz, al momento de conocer la victoria del presidente Kast, se ha comunicado con él y en la fase preparatoria de esa llamada hemos intercambiado unos criterios. Estamos ahora esperando la nominación, el nombramiento del canciller del gobierno del presidente Kast y el equipo ministerial para tomar rápidamente una acción bilateral y entrar en esas conversaciones de profundidad. El presidente electo José Antonio Kast ha visitado Argentina, Perú, Ecuador. ¿Le gustaría que antes del 11 de marzo, que es el día que asume, visite Bolivia? Naturalmente, sería espectacular poder recibir al presidente Kast. La invitación está extendida. Entendemos, pero que será una agenda muy compleja. La acabamos de vivir nosotros, armar el gabinete, configurar todo el proceso y la arquitectura organizacional del Ejecutivo. Entonces, si hubiera un tiempo en su agenda, si hubiera la posibilidad, lo vamos a esperar con los brazos abiertos, naturalmente. Y en ese sentido, ahí el tema del corredor humanitario puede ser un tema que plantea ahí el presidente electo fundamental. José Antonio Y Kast. nosotros le vamos a prestar toda la atención a ello y naturalmente a temas de seguridad, todos los temas que estamos hablando, ¿no? Si las condiciones se dan, como usted ya me lo planteó, ¿podría existir una posibilidad de corredor humanitario que pase por Bolivia, incorporando Chile? Lo planteo también porque, por ejemplo, el presidente de Perú, José Gerí, le cerró la puerta a esta opción del corredor humanitario por Perú. Entonces ahí Bolivia puede ser una alternativa. Necesitamos ver los detalles. Es decir, sería muy superficial decir sí, adelante, sin conocer cómo se opera esto, qué marco normativo demanda del lado boliviano, porque también tenemos normativa del lado boliviano que tenemos que ver cuán armonizada está para poder atender esta propuesta del presidente Kast de corredor humanitario. Hablemos del tema de las fronteras también. Compartimos 900 kilómetros de frontera, hay temas migratorios y de seguridad. ¿Qué
¿Qué iniciativas está impulsando el gobierno boliviano para proteger las fronteras, para controlar también lo que pasa ahí en temas migratorios? Hubo un diálogo entre el gobierno boliviano y el gobierno del presidente Boric, ¿cierto?, respecto a este tema. ¿Qué está planteando ahora el gobierno del presidente Paz? En realidad lo que queremos es restablecer estos mecanismos que han ido funcionando, que queremos reimpulsarlos con mucha más intensidad en torno a una agenda más concreta. Por ejemplo, la mesa transfronteriza, la mesa binacional transfronteriza nos parece un tema que es fundamental atender rápidamente. Necesitamos reactivar el trabajo de la Comisión de Límites, porque hoy en día podríamos atender muchas de estas problemáticas con el uso intensivo de tecnologías. Y esto necesita, pero naturalmente, que actualicemos los contenidos del trabajo que hemos ido desarrollando en esta materia. El intercambio de información demanda también acuerdos entre nuestros ministerios del Interior y de Gobierno, respectivamente. Necesitamos también entender que hay que reactivar algunos mecanismos de diálogo en frontera entre nuestros diferentes mecanismos policiales, militares. Entonces, estos espacios, como son las mesas binacionales, son los espacios naturales para trabajar esto. Esto hemos propuesto de manera clara y en el marco de esto, Valentina, es que hemos suscrito hoy en día algunos acuerdos. Entonces, vemos que es materialmente realizable esto a muy corto plazo. Eso, ¿qué acuerdos han suscrito en ese tema? Bueno, hemos actualizado, por ejemplo, todo el tratamiento del intercambio de información, de un restablecimiento de la mesa para trabajar este tema de límites, porque en esto se ha avanzado muy poco, la verdad. Se ha dejado esto de lado hace mucho tiempo atrás. Necesitamos también ver este tema de la actualización o el cambio del estatus migratorio de muchos bolivianos acá. Hemos conversado de trabajar en el marco de esta mesa, por ejemplo, procesos comunicacionales que permitan a nuestros connacionales entender cuáles son los procesos en esta materia. Un resultado concreto de esto ha sido, por ejemplo, la homologación de licencias, que es un avance importante en materia legislativa. ¿Qué debilidades ve todavía la frontera entre Chile y Bolivia? El control migratorio, no tenemos los controles adecuados, la frontera de 900 kilómetros necesita una actualización que precisamente vemos que de la mano de las innovaciones tecnológicas podríamos superar a muy corto plazo, pero la delimitación de frontera es fundamental. Tal vez podemos entrar en un diálogo sobre temas como una acción de buena fe, porque si utilizamos, por decirle un ejemplo, drones para hacer un monitoreo en frontera y si tenemos un acuerdo de acción de buena fe, entonces podríamos ir trabajando rápidamente para compartir información, bases de datos, todos estos temas, ¿no?, que es importante que puedan dar materialidad al trabajo de las mesas. Y eso es lo que planteo cuando digo, nosotros hemos planteado actualizar la agenda de trabajo de estas mesas binacionales. ¿Restablecer las relaciones diplomáticas haría que todos estos temas fluyeran de manera más rápida, canciller? En algún sentido sí, porque entonces lo que podríamos hacer es establecer un diálogo entre embajadores que naturalmente viabiliza de manera mucho más ágil, mucho más rápida el tratamiento de estas temáticas. No obstante, hemos puesto toda nuestra voluntad con el canciller chileno y la nuestra, y creo que en 8 semanas el haber materializado estos acuerdos da cuenta de un tema básico. Este tema tiene que convertirse para Bolivia en una política de Estado, entendemos que para Chile lo es, y esto es lo que ha permitido materializar estos acuerdos a tan corto plazo. ¿Cómo calificaría las relaciones entre Chile y Bolivia? Ya usted lleva 2 meses en el cargo, ¿cierto? Pero ¿cómo las ve un poco hacia atrás? Ya está terminando el gobierno del presidente Boric. ¿Cómo las evalúa? Yo siento que había una interrupción que sobre todo entendería ha sido causada por el lado boliviano en algunas materias en las que se podía haber avanzado. Entiendo que ha sido porque el anterior gobierno tenía una carga sobreideologizada en el tratamiento de algunas temáticas y ese es un tema que creo que nos ha perjudicado mucho. ¿Hubo errores para usted ahí de parte del gobierno boliviano? Yo creo que en algún caso ha faltado proactividad, ha faltado un acercamiento, entender la dimensión histórica de este desafío que es restablecer relaciones entre 2 pueblos que tienen lazos familiares íntimos. Le voy a confesar algo, Valentina, no hay reunión en la que no haya tenido un encuentro con chilenos que me dicen, yo tengo la esposa que fue boliviana, yo tengo el abuelo que fue boliviano, la mitad de mi familia vive en Bolivia. Hoy en día, por ejemplo, ahora que venimos de un almuerzo en Cancillería, el senador Insulza me decía, pero yo tengo familia en La Paz, entonces en algún momento quiero ir a visitarla. Entonces, hay todos estos lazos que más allá del diálogo político, de lo pasajero que somos nosotros, las autoridades, en una historia de tan larga data, tiene que ponerse en perspectiva. Y creo que esto a veces no lo ponemos en perspectiva. Y tal vez ese ha sido un elemento que no se ha terminado de valorar en la anterior gestión saliente. Han habido aciertos seguramente, pero tal vez no se ha aprovechado en la potencialidad que se podía, un escenario auspicioso que hoy día queremos nosotros aprovechar al máximo. ¿Y ahí faltaron voluntades de Chile y de Bolivia para usted?
Yo diría que hay que evaluar eso en cada temática, ¿no? En algunas se avanzó, como digo, y por eso estamos coronando con éxito lo que estamos logrando ahora en acuerdos. En otras no. Eh, pero de nada sirve estar otra vez conduciendo con el retrovisor. Eso causa accidentes. Eso de no hicieron bien este tema los de atrás, hay que echar la culpa a los de atrás. Está bien, es lo que tenemos ahora. Entonces ahora quitemos el retrovisor, pongamos luz alta y veamos el horizonte de la construcción de una relación que puede ser beneficiosa para ambos. ¿Y qué espera eso, pensando en el futuro, como canciller? ¿Qué espera lograr? Yo quisiera ser evaluado por la historia, no en un sentido trascendental, superlativo, en un sentido más bien cotidiano. Me gustaría que mis hijos vean la relación boliviano-chilena y que digan, el gobierno en el que participó mi padre fue parte de esta construcción, de restablecer con madurez un diálogo que hoy en día nos beneficia a todos y que mis hijos puedan sentirse en Chile y los chilenos se puedan sentir en Bolivia como hermanos, como lo que siempre fuimos. Como buenos vecinos también, ¿no? Naturalmente. Que compartimos tanta frontera. Canciller, lo quería llevar un poco más lejos, mirando a Estados Unidos. Ustedes también han restablecido otro tipo de diálogo con Estados Unidos y acá el presidente Donald Trump ha señalado en su agenda mucha lucha contra el narcotráfico y nuestros países y nuestras fronteras presentan siempre un problema. ¿Han tenido conversaciones respecto a ese tema con Estados Unidos, a cómo trabajar en este control que se da a nivel fronterizo en el tema del narcotráfico? Naturalmente, hemos revisado la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Nosotros estamos ahora trabajando la Estrategia Boliviana de Seguridad, que convoca seguridad interna y seguridad externa. No es un secreto que hemos estado sometidos en un escenario de narcoestado. Creo que de esto hay muchas pruebas y en ello también el presidente Paz ha sido muy enfático, no va a haber impunidad. Estamos trabajando en esta materia, tenemos que ser un vecino seguro, un buen vecino. Hay una gobernanza criminalizada que estamos ya queriendo desestructurar y naturalmente en esto somos muy claros, solos no vamos a poder avanzar. Hay una acción que puede llevar adelante el Estado boliviano, pero necesitamos una colaboración con estados como el chileno, como el peruano, como el argentino, como el brasilero, etc. Bolivia tiene 7.000 kilómetros de frontera, 5 países, entonces esta es una acción que necesita mucha colaboración. Obviamente hay que intercambiar información, no solamente con Estados Unidos, con Europa y con muchos otros países, porque hablamos de un crimen organizado transnacional. Y ese es un tema que no hay que perder de vista, porque se ha diversificado, se ha profesionalizado en algún sentido. ¿Y cómo, yendo también hacia otro tema, pero siempre con Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump, cómo evalúa el gobierno boliviano la última acción que realizó el gobierno del presidente Donald Trump sobre el régimen de Nicolás Maduro, esta extracción que se realizó en Caracas, esta verdadera ofensiva que tiene Nicolás Maduro ahora detenido en Nueva York? Lo habíamos planteado en repetidas oportunidades y decíamos que nos interesa a nosotros un poco ver cómo va a ser este proceso de transición democrática hacia adelante, cómo van a recuperar los venezolanos una institucionalidad democrática que se ha visto fuertemente afectada. Recordemos que el antecedente cercano que tenemos es el del proceso electoral de 2018 y luego 2024, que ha generado en algún sentido, por decirlo de alguna manera, una constitucionalidad controvertida de la presidencia del señor Maduro, ¿no? En todo caso, la actuación del presidente Trump corresponde también a los mecanismos institucionales norteamericanos, así como nosotros no veríamos de manera auspiciosa que se opine sobre nuestra política interna y el funcionamiento de nuestra institucionalidad, nos vamos a reservar también una opinión en esa perspectiva, pero nos interesa obviamente que se respete la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional consuetudinario, que no aplica en los casos de crímenes. Y en esto creo que hay una discusión muy profunda sobre el tema de soberanía, crimen. Se ha utilizado con mucha superficialidad a veces también estas terminologías al momento de dar criterio en esta materia. Canciller, pero para el gobierno boliviano, ¿es una buena noticia la detención de Nicolás Maduro? En realidad es una buena noticia que el pueblo venezolano pueda transitar hacia el restablecimiento de su institucionalidad democrática y tener la posibilidad de tener una autoridad electa que respete la soberanía del pueblo. Por eso me refería a las elecciones del 2018 y 2024. Creemos que esto es un elemento fundamental. Canciller, para ir cerrando esta entrevista y volver a Chile, ¿lo tendremos de vuelta acá? Quizás si es que se concreta que el presidente Paz venga al cambio de mando, ¿usted lo acompañaría? ¿Esperan que se concrete esta visita del presidente Paz el 11 de marzo para el cambio de mando? Naturalmente, estamos ansiosos esperando la invitación y el 11 de marzo vamos a estar acá acompañando al presidente Kast y en realidad acompañando al pueblo chileno en un momento en el que inaugura un nuevo momento histórico. Cada gobierno entra con una
acción programática que ha sido la que ha recibido la confianza de la población. Y así como hemos felicitado el momento en el que el presidente Boric le da la mano al presidente Kast, un hecho que nos hubiera encantado tener en Bolivia, creemos que nuestra presencia acá es una señal de respeto al pueblo chileno, a su institucionalidad democrática y naturalmente estamos muy contentos de poder estrechar vínculos con el gobierno del presidente Kast. Hacemos las apuestas para que podamos transitar una agenda que, como le digo, en el primer intercambio telefónico que se ha tenido, los intercambios que hemos tenido con el equipo del presidente Kast, entendemos que va en el mismo sentido. Entonces, tenemos muchas coincidencias y eso nos hace sentir muy optimistas en la perspectiva de generar esta ruta crítica para el restablecimiento pronto de las relaciones diplomáticas. Valentina. ¿Cuánto es pronto? Por darnos un plazo. Tenemos que ser respetuosos. Ahí necesitamos sentarnos con el equipo del presidente Kast, definir la ruta crítica y esas serán las temporalidades que, encantado de la vida, yo voy a estar acá y se las anuncio, pero tenemos que respetar también los tiempos de la institucionalidad democrática chilena. Canciller Fernando Aramayo, ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, muchas gracias por esta conversación con Estado Nacional. Encantado y a sus órdenes siempre. Muchas gracias. Gracias.